Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos con nuestra lección 4. En este video vamos a hablar de las oraciones nominales y de la diferencia que existe entre estas y las oraciones verbales. En árabe, a lo largo del curso de gramática, vamos a aprender diferentes tipos de oraciones. Oraciones nominales, oraciones verbales, oraciones condicionales, etc. Las más básicas son las oraciones nominales y las oraciones verbales. ¿Qué es una oración nominal? Una oración nominal se conoce en árabe como al-jumla al-ismiya. Jumla significa una oración completa. Ismiya, que viene de la palabra ism, que significa sustantivo, quiere decir una oración nominal. Esto significa que la oración comienza con el sujeto, ¿no? El sujeto es aquel que realiza la acción. ¿Okay? Entonces, cuando una oración comienza con su sujeto, se conoce en árabe como jumla ismiya, como una oración nominal. A diferencia de otros idiomas, el árabe no requiere de un verbo para producir oraciones completas. Si yo digo ana tabibatun, yo soy una doctora, no he utilizado ningún verbo, pero mi oración está completa. Ana tabibatun. La oración en este caso sería una oración nominal porque comienza por el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es el pronombre personal, ana, yo. ¿Ok? Y luego viene la descripción. ¿Qué soy yo? Tabibatun. ¿Ok? Eso es una oración básica, simple, una oración nominal. Ahora, una oración nominal también puede contener un verbo en ella, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo. Ahmadu, Ahmad, dhahaba, fue, ila, hacia, o a, el-jami'a, la universidad. Ahmadu dhahaba ila al-jami'a o ila al-jami'ati. ¿Ok? Ahmad fue a la universidad. Esta es una oración nominal o una jumla ismiya. ¿Por qué? Porque comienza con el sujeto de la oración, Ahmad. Ahmad es quien realiza la acción. ¿Y cuál es su acción? Ir. ¿Ir hacia dónde? Hacia la universidad. Hacia la universidad sería el predicado. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las oraciones verbales. Vamos a bajar un poquito para que podamos ver la transliteración, el significado, etc. Ahmad fue a la universidad. Ahmadu dhahaba ila al-jami'a. Ahmadu dhahaba ila al-jami'a. Se me complica pronunciar la da y luego la dal. Ahmadu dhahaba ila al-jami'a. Ahora, también tenemos otro tipo de oración en el árabe que se conoce como al-jumlatul fi'liya, la oración verbal. Al-jumlatul fi'liya es el tipo de oración que comienza con un verbo. ¿Qué quiere decir? La primera palabra de la oración no es el sujeto, sino la acción. En este caso, la misma oración la podemos convertir en una oración fi'liya cuando decimos dhahaba Ahmadu ila al-jami'a. Dhahaba Ahmadu ila al-jami'a. Fue Ahmad a la universidad. Dhahaba fue. Ahmadu, Ahmad. Ila al-jami'a, ila hacia el-jami'a, la universidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si es la misma oración, solo cambiamos el sujeto y el verbo, los intercambiamos? Dhahaba Ahmadu, Ahmadu dhahaba. ¿Cuál es la diferencia entre una jumla ismiya y una jumla fi'liya si el significado al final es el mismo? Bueno, a diferencia del español, el árabe no tiene el concepto de las nociones. ¿Qué son las nociones? La secuencia. Bueno, sí existe, pero no es tan fundamental. En español yo necesito una secuencia, una noción correcta para poder
para poder expresar la oración de la manera indicada. Yo tengo que decir, Laura fue al colegio. No puedo decir fue al colegio Laura. Y bueno, sí lo podría decir, pero no suena tan bien, no suena como que tan correcto. En árabe sí se puede perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo pongo el sujeto al inicio de la oración, le estoy dando más énfasis al sujeto. La acción pasa a un segundo plano. ¿Okay? La acción pierde, no es que pierda importancia, pero no es el enfoque de la oración. Lo primero que voy a mencionar es aquello que me importa. ¿Okay? En este caso, si yo digo Ahmadu dhahaba ila al-jamia, puede ser el resultado de una pregunta. Puede ser Aina Ahmad, ¿dónde está Ahmad? ¿Dónde está Ahmad? Entonces, la respuesta se tiene que enfrascar en Ahmad. ¿Ok? Ahmad, bueno, Ahmad dhahaba ila al-jamia. Ahmad fue a la universidad. ¿Ok? El enfoque es Ahmad. Por otro lado, tenemos una oración verbal. Esta oración verbal empieza, como bien lo dice su nombre, por el verbo. En este caso, dhahaba Ahmadu ila al-jamia. Dhahaba fue Ahmad ila al-jamia, a la universidad. El enfoque en esta oración es la acción. Quien la hace pasa a segundo plano. ¿Ok? Literalmente, pasa a segundo nivel. No es que Ahmad no sea importante, pero lo que es importante es la acción como tal. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis y por eso lo pongo de primero. En este caso, podría ser el resultado de la pregunta ¿qué está haciendo Ahmad? ¿O qué hace Ahmad? ¿Ok? Mada yafal Ahmad. ¿Qué hace Ahmad? ¿Ok? ¿Qué está haciendo Ahmad? Ahmad, bueno, dhahaba Ahmadu ila al-jamia. ¿Ok? Ahmad fue a la universidad. O puede ser el resultado, mejor aún, para ponerlo de una manera más correcta. Eina dhahaba Ahmad. ¿A dónde fue Ahmad? ¿Ok? Esa es la pregunta más apropiada. ¿A dónde fue Ahmad? Aina dhahaba Ahmad. No veo a Ahmad. ¿A dónde fue Ahmad? ¿Cuál es la respuesta? Dhahaba Ahmadu ila al-jamia. Fue Ahmad a la universidad. Que al español se traduciría lo mismo, Ahmad fue a la universidad. Poniendo más énfasis en lo que le interesa escuchar al que está haciendo la pregunta es ¿a dónde fue Ahmad? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, también yo podría decir ila al-jamia dhahaba Ahmad. A la universidad fue Ahmad. ¿Okay? Este es otro tipo de oración. Y en árabe es válido decirlo. Se utiliza en ciertas ocasiones, podría sonar algo como más retórico. De hecho, el árabe clásico puede llegar a ser muy retórico, entonces tener este tipo de estructuras invertidas, que en árabe estaría correcto decirlo de una forma poética, para que rime o para que suene, para darle énfasis a ciertas partes de la oración. Entonces podríamos decir, ila al-jamia dhahaba Ahmadu. No cambia en nada el significado de la oración. ¿Por qué? Porque el árabe no es un idioma secuencial. El árabe es un idioma en el cual sabemos la posición o el rol de cada palabra en la oración por su i'rab. ¿Okay? Ahmadu se mantiene con dhamma porque Ahmad es quien realiza la acción. Y la jamia se mantiene con kesra porque está precedido por la partícula ila. Y dhahaba pues es un verbo singular
pasado, tercera persona, ¿ok? Él fue, se traduce como él fue, ¿ok? Entonces, estas dos oraciones, para tener claro la diferencia, Ahmadu dhahaba ila al-jamia. Ahmad fue a la universidad, ¿ok? O podemos decir, dhahaba Ahmadu ila al-jamia. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos en una oración nominal o jumlatu ismiya, tenemos la oración al-mudarrisu kharaja min faslin. Al-mudarrisu, el profesor, kharaja, salió, min faslin, de una clase o de un salón de clases. Al-mudarrisu kharaja min faslin. El profesor salió de una clase. ¿Okay? ¿En dónde se enfoca? Podría responder a la pregunta, ¿dónde está el profesor? El profesor salió de una clase. ¿O qué le pasó al profesor? ¿Ok? Ahora, cuando el énfasis está en el verbo, se diría kharaja al-mudarrisu min faslin. ¿Ok? ¿De dónde salió el profesor? Pues el profesor salió de un salón de clases. Kharaja al-mudarrisu min faslin. Al-mudarrisu se mantiene con dhamma porque aún a pesar de que no es el enfoque de la oración, sigue siendo el sujeto. Y aquí pues obviamente también está con dhamma porque es el sujeto de la oración. Al-mudarrisu kharaja min faslin. Kharaja al-mudarrisu min faslin. El profesor salió de la clase, salió el profesor de una clase. De hecho, es una clase porque está en indefinido, ¿no? Con kasratain. Vamos a ver las siguientes reglas para identificar una oración nominal o una jumlatu ismiya. La primera regla, siempre, 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 empieza con un sustantivo, que es el sujeto, o con un pronombre personal, que también obviamente es el sujeto. Ana, anta, enti, huwa, hiya. ¿Ok? Contiene dos partes la oración. La primera parte es el sujeto o quien realiza la acción. En árabe se conoce como mubtada. Mubtada, sujeto. Y la segunda parte se conoce como khabar o predicado, que es las noticias. Khabar es como la noticia, como el predicado, lo que le sucedió a ese sujeto. Entonces, si yo digo, Ana tabibun, yo soy una doctora, en ese caso, Ana, que es el pronombre personal, yo es el sujeto o mubtada. Y el predicado es lo que estoy diciendo sobre mí, el khabar, y es tabibun, una doctora. ¿Ok? El sujeto o mubtada es siempre un sustantivo o un pronombre. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Es un sustantivo o un pronombre. En árabe los pronombres hacen parte de los sustantivos. Pero el predicado o khabar no es necesariamente un sustantivo o un pronombre. Puede ser un verbo. En este caso, Ahmadu dhahaba ila al-jamia. Ahmadu es el mubtada. Dhahaba ila al-jamia completo es el predicado o la noticia. ¿Okay? Es un verbo y también está compuesto por un verbo y una oración de partícula y de sustantivo genitivo, ¿no? Cada uno, tanto el mubtada, que es el sujeto, como el khabar, todos están en caso nominativo. ¿Ok? En caso nominativo. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo, Muhammadun está de pie, Muhammad está de pie. O aquí, en este, para ser más sencillo. Ahmadu talibun. Ahmad es un estudiante. Ambos están en el caso nominativo. Ahora, si tú me dices, Ahmadu dhahaba ila al-jami'ati, me vas a decir, no, pero el jamia no está en caso nominativo, está en caso genitivo, tiene una kasra. Bueno, sí, obviamente aquí lo que sucede es que la partícula que precede
al-jami'ati, es una partícula har, es una partícula genitiva que hace el sustantivo genitivo. Aún así, todo el predicado se le conoce como un predicado, como el jabar en halatur rafa, aunque el símbolo no sea visible en este caso. Y obviamente no puede ser visible porque si el jabar es compuesto, no se va a ver que está en caso nominativo. Pero las oraciones simples y sencillas, ana tabibatun, anta mudarrisun, anti talibatun, ¿sí? Vamos a ver que tanto el pronombre, o el sujeto, perdón, que es el mubtada, y el jabar están en caso nominativo. Ahora la pregunta es, pero ana no termina en dhamma, anta no termina en dhamma, anti no termina en dhamma, pero aún así está en caso nominativo, pues sí, porque los pronombres no cambian. Ellos, aunque estén en nominativo, en acusativo o en genitivo, siempre van a ser anta, anti, antum, ana, huwa, hiya, ¿ok? Ellos son indeclinables, ellos nunca van a declinar su i'rab, nunca van a cambiar su i'rab porque ellos son así. Lo mismo pasa con las partículas, nunca cambian. Ila siempre va a ser ila, y min siempre va a ser min, y fi siempre va a ser fi, ¿ok? Ahora, el mubtada es el sujeto de la oración. ¿Y qué hace? Este representa a la persona o la cosa que se está describiendo o está realizando la acción. Mientras que el predicado o jabar es la descripción o explicación del sujeto o del mubtada. Por ejemplo, Muhammad está de pie. ¿Quién es el sujeto o quién es el mubtada? Muhammad. Estamos hablando de Muhammad. ¿Y cuál es la descripción o el jabar de Muhammad? Que está de pie. ¿Ok? Entonces, Muhammad, sujeto y descripción, está de pie. Entonces, siempre, siempre, siempre el jabar va a describir al sujeto. ¿Suena complicado? Tal vez debamos mirar este video una segunda vez. Pero antes de hacerlo, vamos a ver estos ejemplos que nos van a facilitar el entender toda esta teoría que hemos estudiado. Hay una cosa que es bastante curiosa con respecto al árabe. La teoría suena complicada, suena larga, es detallada, es muy matemática, muy estructurada, pero en la práctica, cuando lo vemos con ejemplos, es muy racional, es muy lógico y es muy sencillo. Entonces, no se desanimen con tantas palabras, términos, mubtada, jabar, rafa, mansub, todo ese tipo de cosas que de pronto nos pueden confundir un poquito, no se preocupen. Lo importante es que entendamos la esencia de esto y que podamos entender la estructura del idioma árabe. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de estas oraciones nominales. ¿Ok? Todas comienzan con un sujeto, con un sustantivo o un pronombre en este caso. Entonces, todas son oraciones nominales o jumlatul ismiya. Vamos a ver la primera, que es la más sencilla. Ahmadu, Ahmad está con dhamma, está en caso nominativo. Talibun es un estudiante. Talibun es un estudiante. Sencillísimo. Talibun es el jabar y Ahmadu es el mubtada. ¿Ok? Talibun es como la noticia, las nuevas, el predicado de Ahmad. ¿Quién es Ahmad? Es un estudiante. ¿Ok? La segunda, huwa talibun jayidun. Él es un estudiante jayidun. Esa palabra es nueva para nosotros. Jayidun significa bueno. Jayid, bueno, jayidun. Huwa es el mubtada, que significa él y se está refiriendo a Ahmad. ¿Y cuál es el predicado? Talibun jayidun. Es un predicado compuesto por dos sustantivos. El primero, que es como la parte inicial del predicado, es un estudiante. Y luego hay una descripción de qué tipo de estudiante es, malo, bueno, regular. Jayidun. Jayidun quiere decir muy bueno. Entonces, huwa, talibu, jayidun. Muy bueno. ¿Ok? Ambas están
en caso nominativo, indefinido, y todavía se puede considerar una oración sencilla. ¿Cuál es la diferencia? Agregamos una palabrita más, aquí ya hay un khabar o un predicado compuesto. En el tercer tipo de predicado tenemos Muhammadun. Muhammadun es el mubtada. Ok, Muhammad. Y el khabar está compuesto por un verbo, una partícula y un sustantivo genitivo. Muhammadun kharaja min al-jami'ati. Muhammadun, Muhammad, mubtada, nominativo, caso nominativo. Kharaja min al-jami'ati. Todo esto es el khabar. Todo esto es lo que estamos, todo el predicado. Todas las tres palabras. Kharaja min al-jami'a. Que es un predicado supremamente compuesto. Que está compuesto por un verbo, por una partícula genitiva y por un sustantivo genitivo. En árabe se conoce como un fi'l, un verbo, un harf jar, una partícula genitiva, y un ism majrur, un sustantivo majrur. ¿Qué quiere decir majrur? Que está en caso, en halatul jar, que está en caso genitivo. Si no entendemos estos conceptos, podemos volver al inicio de la unidad 4 para entenderlos. Quiere decir que termina en kasra. Muhammadun kharaja min al-jami'a. No se asusten con los términos, ¿ok? Los términos son técnicos y árabes y pueden sonar confusos, pero simplemente son términos. A la final, en la práctica, si entendemos la regla, se convierte en algo sencillo. ¿Ok? No nos asustemos. Si no entendemos algo, podemos preguntar o podemos volver a los videos anteriores para tener una idea clara. Si no, pueden dejar un comentario para aclarar ciertos puntos. ¿Ok? Y por último, Khalidun, Khaled, fi, en, al, de hecho no es mustashfa, sino mustashfa, que va una dhamma. Khalidun fil mustashfa. Khalid está en el hospital. ¿Cuál es el mubtada? Khalidun. Es el nombre de una persona, Khalid. Fil mustashfa, toda la oración, fil mustashfa es el predicado. ¿Y por qué está compuesta? Está compuesta por un harf jar o una partícula genitiva y un sustantivo genitivo ism majrur mustashfa. Pregunta, ¿por qué mustashfa no tiene kasra? Porque mustashfa termina en un alif maksura. Recuerden, alif maksura, la que parece una ya y tiene una alif sobre ella, aunque no se vea la ya, pues sabemos que es una alif maksura porque suena como una a. ¿Qué quiere decir esto? No puede tomar kasra, es indeclinable. No puede tener una declinación porque alif maksura no acepta cambiar. Ella siempre va a sonar a, no importa en el caso en el que se encuentre. ¿Ok? Tenemos 4 oraciones nominales que se conocen como jumlatu ismiya, de la más básica a la más compleja y a la semicompleja. Ahmadu talibun, huwa talibun jayyidun, Muhammadun kharaja min al-jami'ati, Khalidun fil mustashfa. ¿Qué es lo sencillo? Lo que está en rojo es el mubtada. Todo lo que sigue a la oración se conoce como khabar. Puede ser un khabar simple, un khabar complejo, súper complejo. ¿Ok? Esas palabras de complejo yo me las acabo de inventar. En verdad es simplemente khabar simple o mixto, ¿no? Que tiene varias palabras. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. En las oraciones anteriores, todas las palabras rojas son mubtada, mientras que todas las que están en negro son khabar. Clarísimo. El mubtada siempre está en caso nominativo y toma una o dos dhammas. El mubtada siempre es un sustantivo o pronombre, mientras que el predicado puede ser de varios tipos. Aquí vamos a estudiar los diferentes tipos de khabar. El tipo de predicado. Vamos a ver la frase en árabe.
Muhammadun talibun. Muhammad es un estudiante. ¿Cuál es el mubtada? Muhammad. ¿Ok? ¿Y cuál es? El predicado, talibun. ¿Qué tipo de predicado es? Es un sustantivo que se conoce en árabe como ismun. ¿Qué tipo de predicado es un sustantivo? Por eso está en esta forma, ¿ok? El nominativo. Ahora, puede ser, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahmadu waliduhu dakiyun. Ahmad waliduhu, su padre, se refiere al padre de Ahmad. Dakiyun, es inteligente. ¿Okay? ¿Cuál es el mubtada? Ahmad. Estoy hablando de Ahmad, por ende Ahmad es el mubtada o el sujeto. ¿Y cuál es el predicado, el jabar? Todo esto. Waliduhu dakiyun. ¿Y qué tipo de jabar contiene? Es un jabar jumla ismiya. O sea, hay una oración, hay una jumla ismiya dentro de una jumla ismiya. Interesante. Tenemos una jumla ismiya, Ahmadu waliduhu dakiyun, en la cual está compuesta por el mubtada, que es Ahmad, y el jabar es otra jumla ismiya. O sea, hay dos jumla ismiya, una dentro de otra. ¿Y cuál es? Y esta jumla ismiya es waliduhu dakiyun. En esta jumla ismiya, sub-jumla ismiya, okay, una suboración, el sujeto o mubtada es waliduhu, su padre. Y dakiyun es un sustantivo, ismun. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el primer jabar compuesto. Está compuesto por una jumla ismiya. La siguiente, Khalidun dhahaba ila al-mustashfa. Khaled fue a el hospital. Khalidun dhahaba ila al-mustashfa. Khalidun es el mubtada, es el sujeto. Y el jabar es esta oración. Dhahaba ila al-mustashfa. ¿Qué tipo de jabar es? Es un jabar compuesto porque tiene tres palabras y es una jumla fi'liya, es una oración verbal. ¿Por qué? Porque obviamente si el jabar comienza de dhahaba hasta mustashfa, comienza por un verbo. Tenemos una oración verbal dentro de una oración nominal. Toda la oración completa es nominal. ¿Por qué? Porque empieza con un sustantivo. Pero su jabar es una oración verbal. ¿Por qué? Porque el jabar empieza con un verbo. ¿Ok? Por último, Fatimatu fil matbahi. Fátima es el sujeto o el mubtada. Y el jabar es fil matbahi. ¿Qué tipo de jabar tiene? Tiene un jar wa majrur, que se traduce al español como una expresión con preposición, pero en verdad jar wa majrur significa jar, harf jar, wa majrur wa ismul majrur. Harf jar wa ismul majrur, para hacerlo más corto, jar wa majrur. Así se conoce, jar wa majrur. Es una expresión con preposición. Fi el matbahi. ¿Por qué? Porque comienza con un jar y luego un sustantivo majrur, que está en caso genitivo. Suena complicado, tomemos un break, pongamos pausa, caminemos un rato, tomemos el aire, nos volvemos a sentar, nos volvemos a concentrar, le damos retroceder y empezamos nuevamente. Vamos a hacer un pequeño resumen. Los tipos de jabar, los tipos de predicado. Podemos tener diferentes tipos de predicado. El predicado más simple es un simple sustantivo, ismun. El ejemplo, talibun. Esto es un jabar simple. Y la oración completa es Muhammadun talibun. Muhammad es un estudiante. Podemos tener una oración nominal como jabar. Ahmadu waliduhu dakiyun. Aquí no hay un solo verbo. No hay un solo verbo. Es una oración 100% llena de sustantivos
y el Jabar es compuesto por una oración nominal como tal. Y aquí también, o sea, cuando tenemos un Jabar compuesto, podemos también empezar a dividirlo, ¿no? Podemos hacer aquí una subcategoría. Si esto es el Mubtada y esto todo es el Jabar, y el Jabar es una Jumla Ismiya, hacemos la misma subdivisión. Waliduhu dakiyun, walidahu Mubtada, dakiyun es el Jabar, ¿ok? Entonces sería algo así como Ahmadu Mubtada 1. Waliduhu dakiyun, Jabar 1. Waliduhu Mubtada 2, dakiyun, Jabar 2. Algo así como una subdivisión, una submubtada y un subjabar. ¿Ok? Ahora, tenemos el siguiente tipo de jabar es una oración verbal o una jumla ismiya. En el ejemplo, Khalidun es el mubtada de la oración, el mubtada 1 por decirlo de alguna manera, y el jabar es Dhahaba ilal mustashfa. Él fue al hospital. ¿Ok? Entonces, Dhahaba ilal mustashfa es el jabar, comienza por el verbo Dhahaba, lo cual lo hace una oración verbal. ¿Ok? Y luego tenemos un verbo, dentro de esa oración verbal tenemos un verbo, tenemos una partícula genitiva o un jar y tenemos un sustantivo majrur, cuyo caso no se nota porque termina en alif maksura, en la cual no permite que tome ninguna letra, pero aún así es un majrur, aunque su símbolo no sea visible. Y por último tenemos el cuarto tipo de jabar, que es un jar o majrur. El ejemplo, Fatimatu fil matbahi. Fatimatu es el mubtada 1, el mubtada original de la oración completa, Fatima. ¿Ok? Fil matbahi, jar o majrur. ¿Cuál es el jabar? Fil matbahi, que está compuesto por un jar y un majrur. Voilà, ya hemos terminado. El mubtada siempre es sencillo, siempre es un sustantivo o un pronombre. Siempre está en halatur rafa, siempre está en el caso nominativo, es una sola palabra, no tiene gran complicación. Ahora, lo complicado empieza cuando estudiamos el jabar. El jabar puede ser sencillo, un sustantivo o puede ser compuesto. Y puede estar compuesto por una oración nominal o una oración verbal o una expresión con preposición y sustantivo genitivo, es decir, un jar o un majrur. Espero que esto haya sido sencillo, que no nos compliquemos y veamos más bien la práctica y lo encontremos fácil de comprender. Muchos términos para algo tan sencillo como unas oraciones simples. Vamos a ver qué nos dice esta última parte sobre el jabar. Cuando el jabar es una oración nominal, una oración verbal o una expresión con una preposición, no tendrá el signo típico del caso nominativo que es Dhamma o Dhammatain. ¿Por qué? Porque obviamente es compuesto. Entonces, como es compuesto, dentro de esa misma composición va a tener ciertas reglas. ¿Ok? Porque cada palabra en su estructura tendrá el símbolo de acuerdo a su posición en la oración. ¿Ok? Eso es así de sencillo. O sea, si yo tengo un jar o un majrur, como en el último caso, obviamente matbahi no va a tener dhamma, va a tener kasra porque está precedido por una jar, por una partícula jar. ¿Ok? Lo único que nos debemos enfocar es que cuando esté sencillo, cuando esté simple, como en el caso de Muhammadun Talimun, ahí sí tenemos que entender que el jabar, como es una sola palabra, es un sustantivo, va a estar en caso nominativo, es decir, va a tener un dhamma tail. ¿Ok? Listo. Fácil. A continuación tenemos unos ejercicios, va a ser muy sencillo. Si vemos este video, les recomiendo que descarguen esta unidad, la estudien, la lean por ustedes mismos y van a ver cómo lo entienden súper fácil y podemos continuar hacia las siguientes unidades. En el próximo video estudiaremos más sobre las oraciones verbales. Entonces, por favor, repitan este video si es necesario, no se estresen, no se preocupen, a lo largo de los cursos vamos a ver cómo vamos absorbiendo todos estos conceptos y se van haciendo muy sencillos para nosotros.
Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.